que está detrás de la deuda, porque uno observa y dice, bueno, voy, me compro una cosa en cuotas con la tarjeta y la pago, ¿no? Tengo una deuda, pero puedo pagarla y la verdad es que no me mueve la aguja, ¿sí? Vivo tranquila, mi cerebro no se encuentra en estado de supervivencia mientras estoy teniendo deudas, ¿sí? Yo creo que el problema de la deuda es cómo lo vive cada uno, ¿sí? Cómo vivencia la deuda, cómo actúa tu cerebro cuando llegan los resúmenes de las tarjetas a fin de mes las cosas para pagar el mes siguiente. ¿No? Se comporta uno frente a la deuda, ¿sí? Que, ¿no? Te llega el resumen y vos decís, listo, tengo el resumen de la tarjeta, miro los consumos, tengo el resumen de la factura de luz, tengo el resumen de internet, el resumen de el alquiler, lo pago todo. Voy, ¿me entendés? Y tu cerebro está tranquilo o está en modo supervivencia. Desde el momento en que uno dice, che, ay, mira cuánto me viene de tarjeta, no sé si llego este mes a pagarlo. ¿Sí? Ahí se activa un programa que tiende a la supervivencia, que te pone en alerta de peligro de no sobrevivir, ¿sí? Entonces, ese es el inconveniente con las deudas. ¿Y qué pasa con esas personas que todo el tiempo viven al límite? ¿Sí? Para que acá abajo el volumen. Ahí está. Ujú. Sí, ¿no? Esto de estar al límite, ¿no? Cuando llega ese resumen, bueno, en este caso las tarjetas de crédito, ¿no? Pero también cuando, bueno, Sí, digamos, de hay cualquier infinidad tipo de de deuda. deudas, ¿no? Digo, Ujú. yo, ¿por qué salió este tema, ¿no? Porque estamos en agosto y en mi etapa laboral anterior, ¿no? A esta nueva, digamos, cuando era más joven, que trabajaba con mis padres y mi abuelo, bueno, el negocio tenía una deuda existente, ¿no? Que podemos decir, bueno, te pasó esto, te pasó lo otro, porque sí, habían pasado cosas, ¿no? Pero esa deuda tenía como una esperanza detrás, ¿no? Porque decían, bueno, ahora termina agosto y salimos a flote, como que el peso de esa deuda era algo que corría detrás, ¿no? Porque, digo, así como una deuda de tarjeta o una deuda con un pariente o una deuda con un cliente o una deuda con acreedores o la deuda económica que tengas en tu universo tiene un Ujú. sentido detrás, el por qué la tenés. Porque, digo, esa deuda puede ser para un crecimiento personal, porque decís, bueno, yo voy a invertir en esto porque voy a crecer, porque voy a desarrollar tal cosa, Saco pero un préstamo hipotecario, por ejemplo, tal porque voy cual, a tener mi casa y voy ¿no? Y es un crédito que voy pagando mes a mes tranquilamente y, y estoy pagando mi casa, ¿no? Es una deuda, tenés figura en la deuda y vos la podés pagar, ¿no? Y vas con eso. Está bien, es una deuda que no genera el estado de supervivencia, ¿sí? exacto. Porque lo malo de la deuda es cuando no podés pagarla. El Y las problema no está en la... decisiones que Claro, te porque... lleva a tomar eso, porque Exacto. digo, está esa parte, ¿no? De el querer cumplir, hay personas que no, o pagar el mínimo y que esa Ujú, deuda se siga acumulando, ¿no? Pero esa deuda tiene un sentido, esa deuda que ponemos en nuestro universo es una deuda que en nuestra historia va a contar algo, mm, ¿no? Digo, y tiene un montón de aristas. Si yo me pongo a pensar en la deuda que teníamos, o bueno, que tenían los dueños del negocio, ¿no? ujú, Era una deuda que cada vez crecía más y que eso los llevaba a tomar malas decisiones comerciales y que le mm, seguían haciendo estar dentro de esa deuda y lo que ocasionaba eso, ¿no? Porque yo pude ver mi historia, cómo yo trabajaba, cómo yo llevaba adelante las cosas y esa deuda había tenido una consecuencia en mi propia vida. ujú. Porque, digo, en el crecimiento económico uno llega a cierto nivel y luego hay que tomar decisiones para seguir creciendo. Porque si uno sigue haciendo las cosas del mismo lugar, ante una quizás
crisis económica, que sabemos que sale de nosotros, que es una creación perfecta, pero que existen, que están ahí, que las vamos a atravesar. Digamos, todo lo que hagamos desde un lugar comercial, de profesional y demás, nos tiene que llevar a distintas instancias de crecimiento. Pero cuando nos quedamos ahí y basamos todo en una forma de trabajar única, eso en algún Claro. momento necesita el compromiso propio de evolucionar, ¿no? Y yo digo, esta deuda estaba un poco atada a eso y a una Ujú, forma de trabajar en la cual no se ha evolucionado y dado a distintas particularidades que son cuestiones que pasan, nos pasan diariamente por nuestra propia historia, ujú, hacen que quizás eso empiece a tomar una fuerza, ¿no? Una fuerza, un poder que no permita que tu vida sea plena, ujú. ¿no? Y Digo, eso, y justo estás hablando de deuda, me duele el costado, me empezó a doler el costado, viste como cuando uno tiene el hígado inflamado, ¿no? El hígado wow, inflamado con lo que representa el con lo hígado, que ¿no? representa. ¿No? Biológicamente, esta cuestión del estado de supervivencia, el no sé qué voy a comer, ¿sí? El pensamiento que viene, ¿sí? Cuando luego de que no podemos pagar esta deuda, cuál es el primer pensamiento que nos viene, ¿sí? El pensamiento de eh, no sé qué voy a comer, no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos, no sé qué, si va por ese lado, puede llegar a tener este resentir que tiene que ver con Mm, lo hepático, con estas cuestiones que tienen que ver digestivas, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿sí? La deuda tiene este componente importante que se puede usar para crecimiento, ¿sí? Digo, las grandes empresas como Google, como, ¿sí? Millones y millones de deuda contraen porque eso es lo que hace funcionar el sistema financiero, ¿sí? O sea, no está mal la deuda, lo que no está cómodo, o sea, que me genera un síntoma es el hecho de no poder pagarla. Pero ¿quién soy cuando no puedo pagar una deuda? ¿Por qué mm, no puedo pagar una deuda? ¿Por qué me pasa a mí siempre lo mismo? Digo, ¿no? Esta cuestión de decir, che, voy a comprarme algo y de repente me aparece en la tarjeta otro cargo que no tiene nada que ver con lo que yo compré y de repente me aumentó un volumen de pago que tengo que hacer en la tarjeta que es inexorable. Entonces voy a mirar y veo que en la compra que hice estaba tildado el seguro de por vida del objeto y me cobraron 3 veces el valor del objeto. Y vos decís, pero si yo no lo pagué, la tarjeta la tenés que pagar igual hasta que resuelvas el tema con la aseguradora, con la página, las denuncias y todo eso, vos tenés que pagar igual. Entonces, ¿por qué te pasan esas cosas a vos? ¿Por qué siempre tenés que estar en deuda? ¿Por qué cuando no vas a estar en deuda, cuando no tenés nada, te sentís como en un pulso dopaminérgico de tengo que comprar algo para estar endeudado? Y el que te ve de afuera piensa, está loca, o sea, acaba de salir de una deuda que le costó casi el hígado del malestar y ahora se va a meter en otra. Casi no pudo pagar esto. ¿Qué va a hacer? Se va a meter en otro que no tiene razón de ser. Hacemos los números y le decimos a la persona, no, mira, no te conviene, porque si vos sacás este préstamo, vas a terminar pagando un montón más durante tantos años. Te conviene juntar la plata durante ese año, el valor de la cuota que pagarías, y en un año ya te podés comprar. No, 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 pero yo lo quiero ya, ¿sí? Y vos decís, ¿qué es lo que hace que esa energía, esa persona, tenga el pulso de endeudarse o le pasen solamente las cosas que hacen que estén endeudados? mm. ¿Sí? Sí, bueno, Y puede pongo ser entre por comillas el que le pasen, obvio, porque es obvio, un desorden lo que te lleva a, pero, exacto. ¿no? Sabemos que hay distintas aristas, ¿no? Ujú, Puede haber un sentir de una adicción a la compra compulsiva ujú, o que te endeudes porque aprendiste y tu clan vivió de esa manera. Quizás tu generación anterior, digamos la de tus padres, estaban en una deuda y vos inconscientemente aprendiste que para sobrevivir, para vivir, necesitas estar endeudado, estar al ujú, límite, mismo que no te encuentren siendo el abundante, porque quizás ese que estaba en deuda vivía una vida de abundancia y demás y demostraba hacia afuera una cosa ujú. que en realidad le debía a todos.
Y acá vos siendo ese, habiendo aprendido eso y quizás por esas memorias heredadas y esas relaciones, ¿no? De dobles, yacentes, según cómo nos relacionemos con esos del clan, quizás acá es, no, prefiero estar endeudado, no tener Ujú, plata y vivir al límite, ¿por qué? Para que no me vean que yo soy ese y que en realidad lo que haces es estás pagando esas deudas, digamos, simbólicamente siendo nuevamente, digamos, ese, ¿no? Digo, hay un montón de cosas detrás. Mismo por ahí sí, puede ser heredar el nombre de un negocio que eligieron ponerle tu nombre, ¿no? Cuando eras chiquito y que acá te aparezcan deudas o te generes deudas en situaciones donde vos mirás a la persona y decís, che, pero no te estás dando cuenta que te están embaucando, ¿no? Siendo primero estafados ujú, y enganchados en una deuda que no la tendría que pagar, pero la termina pagando porque está su nombre, ¿no? Y en sí, realidad y encontrás en la también, historia eso, ¿no? Digo, sí, es muy fuerte, ¿no? Porque eso está en mi clan, ¿no? El nombre de una empresa y la persona que lleva el nombre creándose deudas y estafas, ¿no? Porque también debe haber sido la mirada o el sentir de, che, pero pará, estamos estafando a la gente o estamos haciendo esto, ¿no? Y acá a mí me pasa, ¿por qué? Porque yo hoy heredo eso y tengo que pagar, de alguna manera tengo que pagar, ¿no? Eso que sí, en sucede no es realidad, aleatorio. claro, en realidad vimos, le contamos a las personas que, que la vida, ¿sí? Como se desarrolla, va a darte, ¿sí? A ponerte en tu universo, ponerte en tu realidad, todas las cosas basadas en quién sos y en quién fuiste en la historia. O sea, si tu fecha de nacimiento o tu fecha de santoral tienen que ver con alguien del clan, o te pusieron el nombre por tu abuela, o te pusieron el nombre por tu abuelo, o tu nombre tiene en anagrama las letras del abuelo, o sos parecida al bisabuelo, o sos parecido al tío abuelo, ¿no? Y vos decís, tu clan, tu biología te va a llevar por la dirección óptima de crecimiento, siempre, ¿sí? O sea, va a poner, vos decís, bueno, pero estar en deuda no es supervivencia, no es crecimiento, no, pero lo que representás vos en este plano, en esta vida, con respecto a lo que representás del pasado, ¿sí? Tu nombre, por ejemplo, llevas el nombre del tío abuelo. Y el tío abuelo era jugador empedernido, estafador y además ladrón, porque, bueno, estafaba a las personas, pero les robaba el dinero para irse a jugar. ¿Sí? Y además después ganaba millonadas, se las gastaba todas en locas y en fiesta y volvía a casa sin un peso, otra vez iba a robar y esa era la vida del tío abuelo. Y vos llevas el nombre del tío abuelo. ¿Y por qué? Porque más allá de todo lo que hacía, el abuelo lo quería un montón, era su hermano y lo cuidaba y bueno, pobre, así que viene y a vos te ponen el nombre del tío abuelo. ¿Qué va a pasar en tu vida? Vas a hacer la reparación vos de este tío abuelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas que hacía el tío abuelo lo dejaron fuera de la manada. Es el mal visto del clan. ¿Mal visto por quién? Por sus padres, por sus hermanos que se guardaron emociones de él, quizá también por tus padres, ¿sí? Que ¿no? Mamá veía como papá a veces le pasaba plata a su tío y decía, nosotros no tenemos acá y vos le das plata y él se la juega y nunca te la devuelve, ¿sí? Entonces el tío se llevó todo. Vos llevas el nombre del tío acá, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dar todo. Por las dos opciones, ¿sí? Primero, para no parecerte a ese y que mamá te quiera más y papá te quieran más. Entonces, vos le tenés que mostrar que yo no tengo nada de plata, ¿eh? Mirá que yo trabajo un montón y nunca tengo plata. Y vas a hacer todas las cosas. Te vas a comprar algo y lo vas a tener escondido. ¿Sí? Te vas a comprar algo lindo y no vas a mostrar que tenés ese algo lindo. Vas a decir, no, porque van a hablar y van a decir, ¿no? Y
no vas a mostrar absolutamente nada de lo que tenés. Segundo, ¿sí? Vas a decir, yo no tengo plata, vas a estar vestido como si no tuvieras plata, vas a tener un lugar, vas a vivir en un lugar como si no tuvieras plata, vas a tener un buenos trabajos, pero esos trabajos no te van a generar a la vista de los otros el dinero que podrían llegar a generar. ¿Por qué? Porque la idea es que vos no te parezcas a él. Pero no solo eso, que cuando te entra cantidad de plata, lo que vas a hacer es vas a darla, vas a prestarla a quien no te la devuelve. ¿Por qué? Porque es como vos sos esa encarnación, si yo vuelvo a representar, vengo acá a la tierra a reparar el dolor del pasado, lo que voy a hacer es devolver toda esa plata que me llevé. ¿Me entendés? Entonces vas a estar dándole plata a Dios y María Santísima y tu esposa te va a decir, no, pero lo mismo. Se va a volver a crear una repetición de lo que ya venías viviendo, pero desde el dolor. ¿Por qué? No somos conscientes de que somos una continuidad de la vida y de los dolores de los otros. Entonces, acá yo creo que no tiene nada que ver el tío abuelo o la historia del tío abuelo, pero sin embargo está direccionando la creación de mi realidad. Mi realidad me dice, no tengas dinero, porque si lo tenés, vas a ser igual al tío y te van a echar del clan. Entonces, el grado de supervivencia es entre el no tengo y vivo al día, ¿sí? O vivo rajuñando el tarro al día y me echan del clan, que es seguro la muerte, y voy a elegir vivir ¿no? Al día. Entonces el inconsciente te dice, no, yo prefiero que vivas al día en vez de que te echen del clan. ¿Sí? Entonces vos estás acá sufriendo la deuda y sos el tío, o sos el abuelo, o sos, ¿no? ¿Quién se llevó el dinero? ¿Sí? Porque siempre en todos los clanes hay. Sí, no solo eso, sino que vamos a justificar no tener dinero. ¿Para Claro, qué? Si yo con esto me conformo, ¿para qué voy a tener, no? ¿Para qué me voy a cambiar de trabajo donde me pueden pagar más? Si yo acá estoy bien, ¿no? Vamos a buscar todas esas excusas para no ser fundamentalistas, vistos. vamos a ser Uf, fundamentalistas sí, de la austeridad, vamos a ser, tal ¿no? cual. Sí, la persona que no, eso es exageración, es lujo. ¿Cómo me voy a comprar unos auriculares, no sé, qué sé yo, JBL Pro 700.000 pesos? No, no, yo me compro estos del chino que salen 5.000 pesos y si es que me los compro. ¿Me entendés? Porque si no, eso es, nada, eso es al pedo. ¿Para qué vas a Sí, comprarte sí, y auriculares? que no se parezcan a unos que son re super top, ¿no? Claro, Digo, porque no. también me va a correr ese mal visto por detrás. Pero es impresionante el universo que crea, ¿no? La deuda. Tanto hacia un lado Ujú, hacia el otro. Mirá cómo será, ¿no? Que justo nombraste lo de la hipoteca, que ya lo he compartido varias veces, creo. Cuando yo me compro la casa, con una hipoteca a la cual hay una resistencia absoluta, ¿no? ujú, De acceder. ¿Por qué? Porque ya en mi historia estaba, ¿no? Aquellos que habían puesto, habían sacado una hipoteca, habían ujú. sufrido en pagarla, bueno, un montón de situaciones, perdiendo capital, una deuda imposible de pagar, ¿no? Ahora que estamos retocando este tema, me estoy acordando, ¿no? Sí. De ese tema. Pero fíjate cómo Mm, será que en mi proyecto y sentido, mis papás se compran el lote para construir su casa, y fue justo en la época del Rodrigazo, donde la devaluación fue, bueno, galopante, ujú. y lo que le salía a pagar, no sé, el total de las cuotas que debían era algo totalmente ridículo, ¿no? Su deuda se había licuado de una manera Y que salieron asombrosa, beneficiados, ¿no? tal Sí. cual, salieron beneficiados. Yo me compro mi casa y ya el día que firmamos la compra en el banco, ese mismo día se habían frenado un montón de créditos porque había sido la suba de tasas en Estados Unidos. Y a partir de ahí mi cuota se fue licuando de una manera también asombrosa, hasta darme cuenta que con 50.000 pesos pagaba, no sé, ponerle
3, 4 años de cuotas de la hipoteca, claro. donde un crédito de 20 años para mí Ujú, fue totalmente liviano pagarlo, ¿no? Sí, al principio, bueno, digamos, el porcentaje que representaba mi sueldo era alto, pero ujú. al poco tiempo ya era algo ridículo. Y yo podría decir, Sí. bueno, sí, es casualidad, justo, subieron las tasas, Justo tuve suerte, ¿no? ¿Por qué pero estás escondiendo que te, no? claro, De digo, que te y pudiste. después cuando, digo, que esto es lo importante de esto que hacemos, ¿no? Tomar conciencia de las cosas que construyen nuestra realidad. ¿Desde Ujú, dónde construimos la realidad? ¿Qué cosas vamos a repetir en Dharma o en Karma? ¿Qué cosas nos van ujú, a hacer fáciles y qué cosas nos van a hacer poner un poco más de atención, eh, autovalorarnos, poner frenos? Porque de eso se trata, ¿no? Y poder observar esto, lo de la deuda, ¿no? Que se presenta ahí y todos los componentes que tiene eso, porque, digo, más allá que hablamos de la deuda, para mí fue algo que, bueno, sí, yo lo viví, lo observé, sentí el peso, ¿no? De, che, en agosto salimos, ¿no? Ese ujú. famoso, en agosto pasamos Sí. porque ya viene un mejor clima, empezamos a trabajar, pero claro, digo, el que desconoce su pasado o ese pasado que yo habría ahí, ¿no? Esa instancia, comprender el detrás de fondo, si en ese momento quizás yo hubiera tenido esta conciencia y demás, hubiera sucedido algo totalmente distinto, ¿no? Pero sabiendo que soy el creador, que eso lo puse yo ahí para tomar conciencia de mi propia historia y de las cosas que acontecieron a mi realidad. De hecho, yo en ese momento lo que aprendí fue a trabajar como mula. Y en Ujú. esto de, que de hecho también esta semana fue una semana, si viste, con destellos que vos decís, che, todo esto que me están diciendo, de estas situaciones que aparecen, ¿de dónde viene? Mm. Que mi hijo el viernes me planteaba, me dice, bueno, pero vos trabajás muy poco, pa, ¿no? Como, Sí, sí, y yo, para mí no, era una para mí, repetición, sí, claro, ¿te y yo digo, imaginas? No, 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 no digo porque, ¿qué es lo que es significa para el mi inconsciente historia esa frase? colectivo, No, claro. Digo, es no, no, la patria se hace trabajando. No, no hay ¿no? que, Agarrar la digamos, pala, ¿no? Esa cuestión es, exactamente, todo eso. sí. Y yo lo miré y como uno empieza a conocer, ¿no? El desde dónde. Ujú, Yo dijo, no es que yo trabajo poco, es que yo hoy tengo la posibilidad de que el tiempo que yo ejerza trabajando tiene un valor mucho más importante para mí. ujú. Digo, porque, digo, vos fijate, a vos no te faltó nunca un plato de comida. Siempre planificamos un viaje y lo hicimos. Nunca pasaste por una necesidad. Y yo trabajando poco, ¿no? Digo, bueno, hace un poco de tiempo, digo, antes era Ujú, ese que laburaba y se deslomaba y caí en cuenta de que yo en un momento hacía lo que hacía mi papá, mi abuelo, mi mamá y todos los que trabajamos ahí en ese negocio, que era trabajar más de 8 horas. Yo he llegado a trabajar 12 horas y levantar la sí, bandera de, che, yo estoy haciendo esto. ujú. Y hoy lo observo y digo, wow, digo, qué locura, ¿no? Digo, mi vida pasaba por el negocio, no pasaba, Ujú, digo, hoy en equilibrio encuentro, ¿no? Eso entre el trabajo, entre la familia, en mi cuidado personal, en mi cuidado ujú, físico, en sí. qué elijo, eh, en qué elijo profesionalizarme, ¿no? Tener el tiempo para todo eso. ¿Y por qué? Y Y no, esto, ¿para qué estoy creando un hijo que me dice eso? ¿Sí? ¿Para qué estoy creando un hijo que me dice que no, que no estoy trabajando mucho, que la que está trabajando más es mamá, o que, esa fue la che, frase. me parece que estás relajado, yo no la veo relajada mamá y a vos te veo relajado. O sea, eh, ¿no? ¿Quién es tu hijo, no? ¿Quién es? A ver, lo busco arriba, lo busco en el Y mi árbol, hijo ¿no? ¿Quién soy es tu yo, papá? ¿no? Sí, más arriba Pero tiene que más estar. arriba. Más arriba tiene que estar, ¿sí? O te trae el reclamo de vos como hijo, Claro, eso es lo que yo ¿entendés? vi. De vos como hijo a tu papá, che, vos estás laburando poco. Y la que, Yo- ¿no? Y la que hace todo es mamá, o el que hago todo soy yo. ¿Entendés?
O bien si tu papá laburaba un montón, ¿sí? Porque acá es la cantidad de Yo tiempo creo que que es se la pasa. mirada de mi mamá Ujú, sobre lo que trabajaba mi papá, porque cuando yo era chiquito, que tenía, bueno, desde mi nacimiento hasta mis, creo yo, ujú, 6 años, tendría que ver bien esa edad, ¿no? Mi papá tenía dos trabajos. De hecho, yo ujú. tengo dos trabajos, digo, tengo una Sí, tarea hermosa que hago más un trabajo, por decirlo de una manera. claro. Ujú, Digo, pero totalmente con un horario mucho más reducido, ¿no? Mi papá se iba 5 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche, y con todo lo que le llevaba a eso, ¿no? Yo creo que es el sentir de mi mamá donde, no, es, che, hay que trabajar un montón, ¿no? Para poder vivir cómodamente, pero también, ¿no? Un montón de tintes, o yo mirando a mamá, ¿no? Digo, habría que ver ahí, ¿no? Es algo que no me metí ujú. todavía de Para lleno, mí más arriba está, ¿eh? o posiblemente Para mí más más arriba. arriba, Yo ¿sí? creo que Qué será sé la yo, mirada, puede ser que sea la mirada de mi papá sobre su padre, también, ahí ¿sí? más, Por eso o él de mi trabaja 12 abuela, horas, 20 horas, ¿me exacto, entendés? o mi abuela con su Ujú, esposo. claro. ¿No? Ahí más me lleva, ¿no? Porque Benja Mm, nació antes, así que podría llegar a estar relacionado con mi abuela paterna. ujú. eh, y bueno, todo, ¿no? Digo, y mismo mi abuela, ¿no? La deuda, digo, ¿no? Económica, no que atravesó, pero sino una deuda con los pobres, ¿no? Ujú. Eh, Ahí, hay ahí decía Gilda que, sí, lo está Gilda leyendo. que su papá contrajo una deuda am, A los que 6 años a los 6 años. y el tío la terminó de pagar a sus 17 Ujú, para salvarlo sí, del embargo, ¿no? para Y acá salvarlo del ella no tiene embargo. casa. Es Y ella no el tiene sentir casa. de Mm, imposibilidad, ¿no? Y vos sabés que ujú. con este sentir de No tengo casa imposibilidad, porque voy a hacer sufrir a la Gilda, ¿no? tal Si cual, tengo ver sufrir a casa, mi si me papá, compro una casa, si me compro una casa, vuelvo a hacer sufrir a papá, vuelvo a hacer sufrir a, ¿no entendés? A Gilda pequeña que ve a su papá como sufre, ¿sí? Eh, entonces, no, acá yo, no, prefiero vivir alquilando y no. Además, también vamos a poner sobre la mesa lo que es cultural o de inconsciente colectivo. Tener la casa propia, ¿sí? Es muy de inconsciente colectivo, que hoy los jóvenes ya no lo practican tanto, ¿sí? Ya, tener casa propia, y vos decís, ¿para qué? ¿No? Los jóvenes dicen, ¿para qué tenés tu casa propia si yo alquilo, pago el alquiler, mientras tanto, con esa plata que estaría pagando una hipoteca o la tengo trabajando y me genera la plata para pagar el alquiler? Entonces, yo me relajo si no es importante tener casa para poder vivir, ¿sí? Tener casa propia. Y eso es como un pensamiento muy en la juventud actual. Pero antes, si vos no tenías casa, no, no eras nadie, ¿entendés? ¿Me escuchás? Ah, sí, porque te parecía que te habías quedado ahí medio. Entonces, no, si no tenías casa, eras como que eras mal visto si no tenías tal tu cual. casa propia. Así sea empezar a construirte desde un ranchito hasta tener tu casa construida con tus propias manos, hasta tenías tu terreno y tenías tu casa. Eh, entonces, ¿por qué? Porque es como tener tu cueva, para tener tu manada ahí adentro y para tener, sí, es muy de aquella época, hoy ya está como más diluido. Pero de todos modos, acá ponerse, como dice Gilda no es que no tiene casa propia y es feliz y está todo relajado, sino yo no tengo casa propia, no lo notaría, ¿no? Por ahí capaz que hay algo que hace ruido de no poder tener la casa propia porque todavía queda mucho dolor con respecto a ver a papá sufrir por tener que pagarle la deuda a su hermano, ¿sí? Y ahora la pregunta, ¿el hermano le devolvió la plata? ¿Le devolvió el favor o le devolvió, no, esta cuestión de que queda la deuda? Que más adelante las siguientes generaciones que representen este conflicto van a hacer lo opuesto. ¿Me entendés? Va a ser la persona que esté constantemente endeudada la que represente al tío. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque acá es el dolor y el punto de vista el que abre el tiempo. ¿El dolor de quién? El de papá,
de tener que pagarle la deuda a su hermano, porque si no, perdón, que se me había caído el micrófono, porque si no, no está bien, no es bien visto. ¿Cómo no vas a ayudar a tu hermano? ¿Cómo no, no? Entonces, papá, para evitar ser el mal visto, ¿sí? Sí, Eh, dice, nunca la devolvió. ¿Me entendés? Esa deuda que Es, acá se genera, ese dolor y la emoción por la deuda, por el dinero, ¿sí? Más allá abre el tiempo con respecto a trabajos que no reditúan, a no tengo dinero porque si tengo llevo el nombre del tío y si yo tengo dinero significa que estoy viviendo bien y no le devuelvo la plata a mi hermano, ¿sí? Entonces acá yo me despojo de todo tipo de mm, bienes, de cuestiones porque no puedo tener, y vivo endeudada, ¿sí? tal Porque la cual. deuda es porque no la devolví antes, ¿entendés? O sea, vos si vivís endeudado y vivís angustiado por la deuda es porque vos representás a ese que se la llevó, el que se la llevó Exacto. toda, o sea, o que es mal visto por llevarlo, porque si nos paramos en el deudor o en el estafador, va a tener su historia y su motivo por el cual, ¿sí? Dio los pasos que dio y las historias que hicieron que tomara las decisiones que tomara. Pero eso genera un campo energético que se llama creación para resolver este dolor. ¿Sí? Voy a crear la realidad para resolver y reparar el pasado. Entonces, todo el tiempo lo estamos haciendo. Y si estás lleno de deudas, ahí es el lugar, ¿no? Exacto. Anda a tu pasado. Exacto, para comprenderlo, porque seguramente en esta historia que nos comparte acá Gilda tan amablemente, vamos a encontrar más arriba que esos hermanos jugaron un papel invertido posiblemente, donde uno, acá en esta instancia el hermano le paga la deuda, pero quizás más arriba un hermano caga a otro, ¿no? Y se queda quizás Mm. con una herencia o con algo, que es muy típico. Vos sabés que Hablando de herencias, o sea, sí, me entendés de lo de hoy que charlábamos con Edgar, hoy antes de entrar al vivo, nosotros nos juntamos unos minutitos para organizar las cosas y a Edgar le hablaba yo del tema de las deudas con respecto a una historia, ¿sí? O sea, por, de- por qué vivía endeudada. Hoy ya no, pero antes tenía una energía de deuda muy grande ¿no? Y viene de la relación de mi abuelo paterno con su hermana. Su hermana, la hermana de mi abuelo paterno, que es la hermana mayor, es mi madrina, ¿sí? Antes de ser madrina y antes de que yo existiera, ella se enamora, ¿sí? De, no me acuerdo si era albañil, ¿sí? Mi tío Emilio. Entonces, el tío Emilio, Emilio se llamaba mi tío, era albañil y, bueno, se enamoran. Y mi abuelo, mi bisabuelo, no podía ni verlo. O sea, era una, ¿cómo si yo quería que te casaras con el hijo de fulano que tenía mucho dinero, que tenía, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo te va a gustar este, no? Y le prohibió que lo viera. A escondidas ella lo vio, mi bisabuela la ayuda a que se escape y se vaya con el novio y se case. ¿Sí? Mi abuelo, mi bisabuelo, tan enojado, la deshereda, su hija se murió para él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando muere mi bisabuelo, todo queda para mi abuelo, no para mi tía abuela. Entonces, ¿qué pasó? Mi abuelo se llevó todo. Yo llevo el nombre de mi abuelo. En anagrama, ¿no? Doriana está incluida dentro de Arduino, que es el nombre de mi abuela. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo tenía esta necesidad de deuda porque no vaya a ser cosa que mi madrina, que es el símbolo de madre, me vaya a ver igual que su hermano menor que se llevó todo y que nunca le dio nada de lo que le correspondía a ella de la herencia. ¿Sí? Entonces mi tía abuela vivió en una austeridad, no vivió en austeridad, vivió en una casita de plan de viviendas, era costurera, mi tío trabajaba arreglando televisores, creo, cuestiones de electrónica también, y hicieron su vida, que tuvieron su autito, tuvieron, ¿me entendés? Pero no fue muy abundante, ¿sí? En cambio, mi abuelo sí tuvo sus épocas de mucha abundancia, ¿entendés? De viajes, de camionetas, ¿me entendés? Que en aquel tiempo no era sí, sí, común ver a alguien con una camioneta, una Chevrolet S10, ¿viste? De esas que son mm, marroncito clara y marrón oscura, bueno, esas
tenía mi abuelo. Entonces, o tenían una Jeep, o tenían diferentes cuestiones de vehículos, ¿sí? Entonces, claro, pero él lo tenía porque se lo había llevado, ¿entendés? Entonces acá yo tenía, no tengo, o tengo pero estoy endeudada, o tengo pero ves que el vehículo que tenía, acabo de tomar conciencia, que tenía 0 kilómetros, que me había comprado a mi nombre en 0 kilómetros, la deuda que contraje para poder comprar ese vehículo fue en un crédito UVA, ¿sí? De acá de Argentina, unidades de valor, cotizado en unidad de valor, se disparó de una manera que yo estaba debiendo un monto en un determinado y a los 2 o 3 meses me pasó lo opuesto que vos, se triplicó la deuda, ¿entendés? Entonces tuve que vender ese vehículo porque estaba lleno de este dolor, Mm. el dolor de, ¿no? La herencia y la pelea entre hermanos, ¿sí? Esa... Digo, así como, bueno, estás Ujú, compartiendo esto que me hiciste una pregunta antes de empezar el vivo, ¿no? Digo, desde la sí, mirada de quién, ¿no? Ante la... desde la mirada. eh, eh, digo, y me quedé pensando, digo, ¿quién es mi hijo? Y justo acá con lo que compartía Doriana, ¿no? Que el padre había sacado una deuda y la termina pagando su tío, que supongo que debe ser el hermano. Gildas decía, sí, sí. Y recordé que en esta instancia de deudas de acá cercana de mis padres, eh, justo en el posterior al 2001, bueno, donde quedan los depósitos, digamos, dentro de del corralito y todo eso, y mi papá había sacado una hipoteca para ese tiempo, para cubrir cuestiones del negocio, ¿no? Estas deudas que estaban, ¿no? Que nunca se terminaban de cubrir porque siempre estaban ahí, era como que se multiplicaban, como los gremlins. A las 12 de la noche se multiplicaban si les daba de Sí, comer. tomaban agua y se multiplicaban. Tal cual. Su hermana, para poder sacar el dinero del banco que estaba trabado, porque las maneras que había para sacarlas era para pagar cuestiones que podían ser transacciones dentro del mismo banco, ¿no? Entre cuentas, Ujú. y no sé si se podía sacar el dinero. Ella termina, para poder hacer ese movimiento y hacerse ese dinero para empezar a cobrarlo, le paga las hipotecas a mi padre, ¿no? Bueno, con todo un universo ahí abierto de estafas de una escribanía, porque eran hipotecas en una escribanía, ¿no? Donde, bueno, unas grandes estafas acá de Morón que sucedieron. Pero acá está, ¿no? Una hermana pagándole a un hermano una deuda y esa hermana siendo damnificada, porque en realidad, bueno, después como se fueron pagando, yo la verdad que desconozco, sé que creo que mi hermana le termina comprando la casa, que se la pone, todo hay un nudo de conflictos, ¿no? Y mismo también de sensaciones de mal visto y demás. Y acá es mi hijo el que me trae esto, ¿no? De, che, vos estás trabajando poco. Y el sentir, porque está relacionado con mi tía, ella, ¿no? Ujú. Eh, más ya que no es mi hermano, pero sí mi hijo en simbología, ¿no? Y en, che, ¿quién Sí, te sí, dice sí. esto? Bueno, tenés que trabajar un poco más si vos querés salir y pagar de las deudas. Digo, yo tengo una deuda, pero que es algo que ya está prácticamente pago, pero que siempre nos corre por detrás, ¿no? Esos sentires, esas voces, esas Sí, miradas, pero los esos juicios. sentires y esas voces Y no acá mi son hijo, por el conflicto acá, ¿me tal cual, porque entendés? acá no está el conflicto, pero como Mm. existen los matices y los detalles y la simbología de eso, acá es, che, pará, vos querés pagar, trabaja más. No podés Claro. relajarte, no podés tener No podés, tiempo y acabas de libre, decirlo, no podés relajarte. tal cual. No podés relajarte, no podés ni siquiera dormir tranquilo. ¿Cómo vas a poder dormir Exacto. tranquilo si tenés una deuda? Eso que he recibido un montón en las consultas a las personas cuando hablan con respecto a las deudas, hablan que no pueden dormir tranquilos si tienen la deuda. Mm, ¿Sí? No, no están tranquilos y no tiene que ver con la tranquilidad de hoy, ¿sí? Tiene que exacto. ver con el dolor del pasado, con el dolor de, che, ¿qué pasó con tu papá? ¿Pagó la deuda? ¿No la pagó? ¿Qué es lo que, no? Mm, si yo me paro desde el punto de vista de tu papá, digo, che, yo te la puedo pagar yo no estoy en Claro, condiciones ahora de pagarte la deuda. No, bueno, pero si yo,
la dejo ahí en el banco, va a desaparecer. Te prefiero pagar la deuda a vos, ¿entendés? Y vos después me la pagás, pero esa plata no la pierdo. Y al fin y al cabo, con ¿no? Como se va devaluando y todo eso, tu papá dice, che, yo te estoy haciendo un favor al recibir que me Claro, pagues esta deuda. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentir, no? Y, o bien, che, no, me pones en un compromiso, bueno, pero por favor, haz lo que genero más deuda. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque ahora se acercó más, ahora ya no le debo a una entidad bancaria, ahora le debo a mi hermana, ¿entendés? Es más mm, fuerte que la tal entidad cual. bancaria. Me cagaste con esto. Para sacar tu plata del banco me tiraste un fardo que es más difícil de digerir que el que yo tengo con la entidad bancaria, o con AFIP, o con lo que sea. ¿Entendés? Allá está lejos esa deuda. Acá se vino acá cerca, me respira en la nuca la Mm. deuda. Sí, y pienso, ¿no? Digo, esa hermana, ¿no? Salvando a ese hermano más chico, ¿no? Pagándole como una deuda, Cerca. Ujú, como una deuda, y si yo ujú. miro la historia de ellos, ella es la más Sí, grande, mi papá el del medio, ¿no? Y su hermana ujú, adoptiva, la más chica, en el momento que sucedió algo que donde hubo uno que tenía que salir a trabajar, el que salió a trabajar fue mi papá, y su hermana no, que era mayor que no, él, ¿no? ¿entendés? Digo, es impresionante, ¿no? Qué cosas debemos y que no nos damos cuenta y que nos hacen tomar decisiones en nuestra vida que quizás, obviamente, ¿no? Que son para sanar, son para tomar conciencia, son para Ujú. transformar nuestra existencia, para ir saldando esas deudas pendientes que portamos para poder hacer esta experiencia. Sí. Y Sí, ahora, las deudas emocionales sí tienen su cuestión, eh, que puede llegar a tonificar una deuda monetaria y económica. Pero si la deuda es monetaria y es económica, el vínculo con el dinero tiene que estar. claro, bueno, ahí ¿Entendés? está, mi papá Pasado. había tenido que salir a trabajar Para ganar plata, para claro. ganar plata, ¿no? O Y sea, esta para que vos hermana, te alimentes, ¿no? Para que vos exacto, comas, que sos mi hermana mayor, yo tengo que ir a trabajar. tal cual, tal Sí. cual, ¿no? Ujú, Y digo, qué fuerza que hay detrás, porque, digo, más allá de que era una cuestión beneficiosa para los dos, porque uno podía sacar el dinero de ahí, el otro podía salvar la casa, ujú. pero en realidad la simbología es, che, esto está más arriba, ¿no? Acá, ¿quién está salvando a quién? ¿No? Hoy, y es maravilloso poder verlo, porque digo, hoy, este fin de semana me voy a hacer una panzada con todo esto, porque traje cosas que no había visto, ¿no? En esta introspección, en este análisis que venía haciendo, Ujú. donde son tantos detalles que empiezan a sanar ese universo. Porque mismo también, ¿no? En esta charla con mi hijo, donde yo le decía, bueno, pero fíjate esto. Digo, aparte yo elijo hoy para que, para poder estar, para que vos al mediodía comamos juntos, poder prepararte la comida. Digo, obviamente que era, lo sentía como un justificativo ante eso, ¿no? Ujú. Un Ese que no, como digo, justificativo, sí, como ujú. diciendo, ¿no? La No quiero ser el historia mal detrás. visto. Exacto, tal cual. Bueno, fue, digo, si yo analizo mi vida, digo, la relación familiar con mis padres era netamente desde el comercio, ¿no? La mayor cantidad de horas lo pasábamos en el comercio, Claro. digamos, más allá que estaba esa relación, el compartir y todo, pero siempre enfocado y en resolver cuestiones económicas, Sí. porque esa fue desde mi, digamos, mi primera etapa, ¿no? Empezar a trabajar con ellos, siempre a resolver cosas, ¿no? Y llevar lo del negocio a la casa, al momento de comer, ¿no? Nosotros elegimos hoy cuestiones, digamos, no charlarlas en el horario de la comida, hablar de cosas más lindas, eh, Ujú. crear otro tipo de vínculo, ¿no? ¿Qué Hoy tu vínculo? tiempo vale de otra manera, vale de Claro, otra forma, tal tiene otro cual, valor, ¿sí? Por exacto. eso vos trabajás, entre comillas, poco. No es que trabajes poco, porque en tu cabeza estás elaborando las cosas Mm, para tus consultas, ¿no? Charlas con tu esposa sobre lo que trabajaron en las consultas, sobre, ¿me entendés? Sobre el consultante que vino y que expresó tal cosa y ¿no? O vas y eh, en tu trabajo charlas sobre esto que haces. O sea, tu tiempo tiene otro valor mm, hoy. Por eso tenés más tiempo disponible
porque vale más, porque se te paga más por el tiempo que lo que se te pagaba antes. Antes pagabas con dolor, te pagaban con Mm. dolor el tiempo, entonces te dolía tu trabajo. Hoy no, hoy lo disfrutás, entonces disfrutás y lo haces al tiempo porque priorizás otras cuestiones que tienen que ver con tu crecimiento interior, con estar relajado, con saber que tu vida no se compone solo de trabajar, 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 trabajar. Eso era antes, cuando había mucho dolor. Hoy ya ese dolor de tanto sanar, de tanto ir a tus historias a sanar, esos dolores ya no están. Por eso ese tiempo está disponible para vos. Exactamente, sí, yo lo que eh, esto me trajo, ¿no? A hacer un análisis de la Ujú, vida que uno trata de llevar adelante y de las herramientas que vamos creando, en la observación, ¿no? Buscar crecer como profesionales, ujú, darle este valor que vos decís, ¿no? A las horas trabajadas. Más allá que uno como consultor no, digamos, no sentimos que sea un trabajo, ¿no? Estamos continuamente en este estado de introspección, buscando, quizás analizando un caso que atendimos ujú. digamos, no es que el tiempo se corta en la consulta, uno sigue elaborando, ¿no? Eso y la caída de fichas para poder después llevarla a la consulta misma, ¿no? Digo, Claro. mismo en esta charla con la IA que Pablo nos compartió tan linda, tan profunda, ¿no? Hablábamos de este tiempo de calidad, de ese tiempo que uno puede utilizar para seguir creciendo, para encontrar el equilibrio, ¿no? Cuerpo, mente y alma, las relaciones, el tiempo que uno le otorga a cada momento de forma consciente, ¿no? Y presente. Hola, Julia, Ujú. y sobrina. Sí, sí, sí. Eh, y es empezar, ¿no? Eso, y encontrar el equilibrio en eso, ¿no? En poder Ujú, llevar esta existencia y dejar una herencia, ¿no? Hablando de herencias, una herencia mejor al clan, ¿no? Una sabiduría nueva, claro. donde que mismo lo que está sucediendo a nivel mundial con la IA, con lo que va a reemplazar la IA, ¿no? Tareas que antes el ser humano tenía que hacer porque era necesario hacerlas, porque no existían las máquinas, no existía, digamos, la tecnología para que las hagan, que no las tengamos que hacer nosotros. Hoy ya eso empieza a suceder, ¿no? Es como que, digo, nos ponemos en papel de creador y decimos, che, estamos creando esa nueva humanidad donde va a ser necesario detenerse y observarse y ver el tiempo de calidad que nos otorgamos a nosotros mismos, donde la misma evolución nos va a llevar a esos desafíos de, che, tengo que seguir creciendo como profesional, tengo que seguir creciendo como intelectual, tengo que seguir creciendo desde ese lugar de, che, el autoconocimiento. El autoconocimiento, ¿Para claro. qué? Eso, Para no encontrarme, ¿no? En esa situación donde el sentir de desesperación, de angustia, quizás porque no estoy haciendo. Yo me acuerdo, digo, en mi casa yo hice un montón de cosas, muchas partes de la casa las construí yo. Un primero de mayo, fíjate que es simbólico, un primero de mayo ujú, trabajé durante creo que 12 horas, obviamente con almuerzo, merienda y desayuno en el medio, pero me recuerdo durante, no sé si a las 8 o a las 7 de la mañana y terminé de trabajar a las 8 de la mañana arreglando el fondo de mi casa, sacando tierra, a un volquete, digo, qué representativo, ¿no? Como levantando esa bandera de, che, miren que yo trabajo, a hasta en nadie el me Día del regaló, Trabajador, hasta en el Día del nada. Trabajador, ¿no? Y Nadie lo me regaló decía, nada. y lo Nadie decía, me ¿no? pagó la deuda, estabas Exacto, diciendo. claro, acá que no me vean que yo me compré la casa, porque en esta casa Que me nueva, regalaron el que me crédito, porque a vos te regalaron, regalaron el crédito exacto, ese. Porque ¿cuánto terminaste pagando? Nada, no, comparado con la nada, deuda que habías contraído. Entonces, ¿qué vino? Un banco que se llama igual que tu tía a pagarte. No sé cómo se llama el banco, pero el donde sacaste banco el crédito. hipotecario, banco Bueno, ¿me hipotecario, entendés? O sea, y tu tía cómo se llama? María Hilda Teresa, me dice. Sería terrible. No, bueno, y María Teresa, viene, sí, tu María Teresa llamada Banco Hipotecario y te paga la deuda. ¿Qué hiciste vos?
La casa ahora es mía porque María Teresa me regaló, me pagó la deuda. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, 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 yo tengo que mostrar que esta casa me la gané, que Tal yo la cual. construí, ¿no? Entonces, capaz que ya estaba completa, pero no, le voy a hacer una habitación más, cosa que me vean que la construyo yo. ¿Entendés? Que cosa que me vean trabajar con... No. ¿Por qué? Porque hay un algo ahí dando vueltas en la deuda entre tu papá y tu tía. ¿Entendés? Hay algo que te dice, che, mm, estás regalado, ¿eh? Me parece que vos sos igual al que le salvaron la casa y que no es capaz de generar solo el dinero para pagarse sus deudas. Entonces, no, 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 yo sí, mira, mira cómo hago. Trabajo 24/7 y en realidad lo que te opera detrás es el dolor y la posibilidad de no ser bien visto. O sea, Mm. si soy mal visto, estoy fuera de la manada y eso es un peligro mortal para los mamíferos. Por eso somos tan... hasta cuando decís no pertenecer a una manada, perteneces a la manada de los que no Tal pertenecen. cual. ¿Me entendés? Siempre vamos a buscar estar en manada. Y si no estamos en manada, nuestro tallo cerebral te va a decir, che, estás en peligro de muerte. Y si la manada es el clan, más todavía, porque tu primer manada es tu clan. Entonces, tu familia, tu clan, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus abuelos, ¿sí? Cómo me ve mi papá, cómo me ve mi mamá, va a ser primordial, ¿sí? Entonces, ¿cómo me ve mi mamá? ¿Me ve bien? Sí, mi mamá me ve bien, pero si yo hago eso, mi mamá me va a ver mal, porque yo sé que mi mamá a los que hacían eso les decía tal y tal y tal cosa. Entonces yo me voy a quedar acá, ¿sí? Diciendo, pucha, yo quería ser emprendedora, yo quería, ¿no? Tener toda una vida de abundancia y todo eso, pero ¿cómo veía tu mamá a los abundantes? No, mi mamá no los veía bien. No, mi mamá era militante política del peronismo, al igual que mi papá, y no los ven bien, son oligarcas, ¿no? Es así, así lo llaman, ¿no? Entonces, y yo quiero eso. ¿Cómo voy a querer eso? ¿Cómo voy a Imposible. llegar a ese lugar? Porque mi tallo cerebral, todo lo que yo haga, me lo va a bloquear, porque va a decir, "Ch, ch, no, tu manada primero". Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a esos dolores. Porque para que mi papá y mi mamá estén dentro de una organización que no ve bien desde su ideología, desde ¿no? Lo que tomó mi mamá y lo que tomó mi papá, no ven bien a las personas que tienen mucho dinero. Entonces, tiene que haber pasado algo para que ellos no vean bien esto. El dinero está bien en todos los lugares debería, porque es lo que te provee una mejor vida, Tal mejor cual. salud, mejor, ¿no? Y vos decís, Te sí, garantiza un todo lo techo, que quieras, todo lo que quieras con alimentos. respecto a si está bien, no, no, el dinero en sí, no lo que los demás hagan con el dinero. ¿Sí? El dinero en sí es lo que te abre las puertas a un montón de mejores servicios, mejores transportes, mejores comunicaciones, mejor salud, porque no es lo mismo que te atienden en un lugar donde no tienen los medicamentos a que te lleven y te hagan la cirugía en el último lugar del mundo donde salió lo innovable que viene y te repara. ¿Sí? Y me vas a decir, bueno, pero no todos se salvan. No, no, pero la mayor parte sí. Si tenés dinero, mayor oportunidad. Entonces, ahora, lo que se haga con dinero es diferente. Lo que se haga con el dinero o lo que se sufra por quienes tienen el dinero. Eso es diferente. Entonces, eso está en tu historia, está en la historia de mis padres, y yo tengo que ir a esos dolores si yo quiero tener el permiso inconsciente de ser rico. ¿Entendés? Exacto, tenés que ir a conocer los dolores que atravesaron ahí eso. Fundamental, ¿no? Y digo, y ahora con este nuevo abordaje nuevo abordaje, digo, con esta profundidad de abordaje Cómo pulimos que, estos abordajes? digo, qué agradecido de pertenecer a esta institución tan importante, ¿no? Que es Humano Puente y que está en continua evolución con, con el universo mismo, ¿no? Y con el pulirnos como consultores para poder llegar, ¿no? A esas emociones tan fuertes que son las que cambian el universo, ¿no? Porque mismo yo pensaba, ¿no? Todo lo que estaba ahí detrás y digo, wow, cuánto uno a veces expresa, pero cuánto queda por tomar conciencia de lo que está por más abajo, ¿no? En esas capas más profundas eh, que, que decir, bueno, a ver, yo digo, yo tengo
o tenía una deuda digo, ¿por qué creo un universo de deuda? Y bueno, yo le debo la vida a mi hermano. Él se murió para que yo nazca. Sin darme cuenta, esa deuda corre por detrás del mío. Y son las deudas que yo creo, ¿no? Digo, es mi papá debiéndole a su hermana, Sí. Ujú. ¿no? Digo, y todas las otras deudas que hoy, digamos, veo en mi universo, que son mías, y aquellos acreedores, quiénes son, y digo, wow, qué perfecto y cómo eso te puede sacar de este desequilibrio, te puede llevar a ese desequilibrio donde yo venía durmiendo mal y no lo sabía, ¿no? Y este creo que es una de las puntitas, porque ya empecé a dormir muchísimo mejor, ya mi sueño es más profundo, más reparador. ¿Y cómo lo logré? ¿Tomando Reishi? No. Yo dejé de tomar el Reishi y luego de eso a la semana empecé a dormir mejor. Dejé de tomar adaptógenos porque yo sabía que no me hacía nada y que el tema era por otro lado, ¿no? Más allá que uno utiliza cosas para estar bien, Sí, hay cosas que te pueden ayudar. El tema es el sí, siguiente, que cuando corre hasta que no, detrás el programa, exacto, y cuando corre y muy detrás el fuerte, dolor, no hay medicamento que lo tape, exacto, no hay eso medicamento que te es haga dormir bien. exactamente, ¿Sí? O exactamente. sea, uno tiene que revisar primero, hacer las cosas simultáneamente. Me tomo el Reishi, me tomo la pastilla para dormir, pero además reviso cuáles son los dolores que no me dejan dormir. ¿Qué cuestiones están sucediendo en mi vida que me tienen endeudado, que me tienen, ¿no? Me tienen en sueño y acaba de tomar conciencia Sí, que sí, tengo sí, acá de sí, algo, sí. ¿no? Pero ¿cuáles son esas, ¿no? Esos insights que tengo que hacer. Eso que le acaba de pasar a Edgardo, es esto. Es, che, acabo de darme cuenta por qué no podía dormir. Acabo de darme cuenta una de las razones importantes por las cuales no podía dormir. Y eso se hace revisando quién sos en tu vida larga. Quién sos y qué hiciste en tu vida larga, que es tu ascendencia, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos, tíos, tíos abuelos, ¿no? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Qué tomaste conciencia, amigo? Contame, dale, que sea poco. Pero Yo esa en es agosto el del chip. año pasado fue cuando compré la camioneta, cambié un vehículo y asumí una Ujú. deuda que es la deuda que tengo, que prácticamente Ajá. está paga, pero era la que me generaba, que hoy me doy cuenta, que me había generado conflicto. Nada, por distintas Porque es una sutilezas, ¿no? deuda por un útero. Tal cual, una deuda por un Y es una útero. deuda, digo, la deuda de tu papá con su hermana. Exacto, exacto. Y vos fíjate cómo, digo, no, hoy tomo conciencia de por qué en agosto yo empiezo a tomar, a focalizarme en la deuda, ¿no? Y darme cuenta que es más, hace poquito fue que, digo, hace poco fue que, ahora tengo la plata para pagarlo. Y ahí fue cuando Ujú. empecé a mejorar el sueño. Claro. Ujú. Y ahora como sé que ya Bien, prácticamente está paga, ya mi descansa. cuerpo deja de estar en la preocupación de, che, mirá que De acá llegar tenés una al... deuda y te van a ver mal por eso. Y encima trabajás poco Claro. y no pagás la deuda. Es impresionante, ¿viste cómo somos, ¿no? Cómo creamos la realidad. Wow. Es decir, te toca, te toca crearte un hijo que te lo recuerde, ¿no? Y Mm, la primera instancia es, che, me molesta, expreso la molestia, pero después veo, porque si esto es mi creación y sale todo de mí, ¿desde qué lugar estoy creando? Me estoy posicionando como alguien que no trabaja y no cubre sus deudas, ¿sí? O sus caprichos, ¿no? Quizá el comprarte la camioneta fue una decisión tuya, fue decisión de tu esposa, estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, hubo tironeo, no hubo. Entonces, toda esta cuestión de decir encima que tengo la deuda, ¿no? Mi esposa quiso que mi hermana me pague la deuda, ¿está de acuerdo mi esposa? ¿No? Digo por tu mamá y tu papá. Entonces la claro, tal cuestión de, cual. ¿no? Quedó bien con mi hermana, no quedó bien. Y esta cuestión de tire y afloje, que está en el dolor del pasado y que viene de más arriba y que es una linda y hermosa cuestión a revisar. Y a Sí, revisar cada tal uno cual. de ustedes, de los que están escuchándonos, de los que nos van a ver en diferido, ¿sí? Las deudas. ¿Quién soy como deudor? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Es re importante que Mm, sepas, ¿sí?
cómo se compone tu familia ascendente y cuáles son sus historias, porque ahí te vas a dar cuenta cuáles son los patrones que se repiten en tu vida, que no te gustan, y venir a un ciclo de consultas conmigo, con Edgar, eh, para empezar a cambiar tu vida, ¿sí? Y para que esas cosas, esos dolores, ya no estén más. Amigo, Exactamente. gracias. Gracias a vos, otro viernes espectacular de conciencia. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acá presentes escuchando a estos dos locos hablando de esto tan lindo y tan profundo, que, que seguramente se van a ir con algo ahí, con una semillita para seguir revisando, ¿no? Eso y prestando atención para, nada, para poder vivir plenamente, porque de eso se trata. Vivir en paz, en equilibrio y en coherencia, validando el tiempo para uno mismo, porque eso es lo que pulsamos, ¿no? Así que gracias, amiga, gracias por este regalo tan Gracias, amigo. hermoso. Gracias a todos y nos encontramos nuevamente el próximo viernes con más humanos en mi existencia. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.